Hola, el día de hoy vamos a tener la sesión de los virus que causan infecciones gastrointestinales. Es de los temas más cortitos, entonces no nos va a llevar tanto tiempo, espero. Em, el formato va a ser igual. Vamos a ver primero la parte de introducción, sus características generales, después el ciclo y el replicativo, la fisiopatología, la clínica y el diagnóstico que vamos a utilizar para detectar cada uno de estos virus. Son poquitos agentes dentro de los virus que causan infecciones gastrointestinales. Entonces, bueno, pues espero no tardar tanto. Entonces voy a apagar mi cámara y iniciamos. Ok. Entonces, como primer agente que tenemos va a ser rotavirus. Rotavirus va a ser, antes, por ejemplo, en Bacter, en esta parte am, poníamos que si era bacilo, que si era su morfología, vaya, y en caso de que si se tenía con gram positivo o gram negativo. En este caso vamos a poner aquí el nombre del virus y el tipo de genoma que tiene. El rotavirus es un ARN de doble cadena. Entonces, para que recuerden así un poco, es rotavirus R y ARN, ¿no? Que tiene la R. Entonces, como rotavirus, RNA y así. Es de doble cadena y entonces tenemos su clasificación que pertenece, su reino es el Ortonaviridae y la familia Pseudoviridae. El género va a ser rotavirus y va a tener varios serotipos A, B, C, D, F, G, H. Y va a estar en el grupo 3 de la clasificación de Baltimore. Esta clasificación, la verdad es que no es como tan preguntable, ni tampoco es como, o sea, como veíamos el de Lansfield o algo así, como que sea importante, pero que sepan ustedes que esa es una clasificación que lo dio una persona que se apellidaba Baltimore, donde él se basaba en el tipo de genoma, es decir, del ácido nucleico que tiene el virus, ya sea DNA o ARN, y además el mecanismo que utiliza para sintetizar su ARN mensajero. Entonces, en el caso de rotavirus, justamente queda en el grupo 3 que corresponde al ARN bicatenario de doble cadena. Entonces, bueno, esa es como su clasificación general. Sus características estructurales, pues ya dijimos, es una RN de doble cadena, que también lo podemos anotar como RNADS, que sería lo mismo como doble cadena. Es de sentido positivo y negativo. Y va a ser segmentado. Es decir, como lo vimos en la parte de generalidades, va a ser que su material genético va a estar como partido, o sea, justamente va a tener segmentos, pedacitos, digamos, y va a tener en total 11 segmentos. Entonces, cada uno de esos pedazos va a contener como información para una o más proteínas. O sea, cada segmento sirve para sintetizar un tipo de proteína o algunas van a coincidir con el mismo tipo de proteína que van a sintetizar. Es un virus no envuelto, ¿no? Habíamos dicho que todos tienen cápside, pero no todos tienen envoltura. Entonces, en este caso, rotavirus no tiene envoltura. Entonces, acuérdense que las estrellitas es como de las cosas importantes que deben de recordar. Obviamente, en todos los virus, o en la mayoría, sí deben de recordar, obviamente, qué tipo de genoma tienen y si es envuelto o no envuelto. En este caso, no es envuelto. Entonces, aquí les traje yo una imagen como se ve, y si se dan cuenta tiene como una forma característica. Se dice que tiene una forma de rueda. Entonces, además de esa forma que lo puedan ustedes como identificar en microscopía, también lo que pueden saber dentro de sus características es que tiene proteínas de la cápside externa. O sea, dentro de nuestra cápside podemos tener proteínas externamente o internamente. En este caso, las externas va a ser BP4 y BP7. La BP4 es una proteína sensible a proteasa. A ver.
Y BP7 va a ser una glucoproteína. Entonces, em, esos van a ser muy importantes. Bueno, aquí la glucoproteína, pues vamos a poner una G, ¿no? Esos van a ser muy importantes, esas proteínas de cápside externa, porque ambos ujú, son blancos de anticuerpos neutralizantes. ¿A qué nos referimos con esto? Los anticuerpos neutralizantes son los anticuerpos que bloquean, o sea, desde el inicio, la capacidad de nuestro agente, en este caso el virus, de infectar a nuestra célula. O sea, son como una defensa muy efectiva y entonces justamente el hecho de que el virus tenga estas proteínas de cápside externa, que es BP4 y BP7, pues hacen que sean más fáciles que los anticuerpos neutralizantes los detecten. Además van a tener pues proteínas de cápside interna. En este caso pues va a ser BP6. BP6 es una proteína que les va a permitir clasificar en grupos a rotavirus, es decir, de la A a la G. Y aquí es importante porque la A es la que principalmente nos va a causar daño a nosotros los humanos. Entonces, y otra cosa es que la BP7 también va a ayudar o a facilitar, digamos, facilitar tanto la fijación como entrada del virus a la célula del huésped. Entonces, pues tanto la BP4 como la BP7, pues son importantes. Y ahorita vamos a ver un poco de ellas en la replicación. Bueno, entonces, su mecanismo de transmisión, eh, para que recuerden que siempre que vamos a ver como una imagen así, donde está una boca y como que hay popositas y aquí hay como agentes, significa que su transmisión va a ser de fecal oral. Entonces, ya más o menos conocen como ese concepto porque ya lo vieron un poquito en bacteriología. Pero bueno, su transmisión va a ser ¿cómo va a ser? Aquí tengo una imagen, ¿no? Supongamos que alguien defeca heces y están contaminados con este virus de rotavirus. Entonces, ¿qué pasa? No nos lavamos bien las manos, entonces, esto puedo yo, al momento de comer, con una mala higiene en mi mano, pues me como parte ya contamino lo que estoy comiendo, ¿no? También puede ser porque puede ser reservorio de algo y me como la carne de este animal y pasa lo mismo. Porque en agua o en tierra, siempre que tenga que ver con alimentos contaminados, ya sea con los riegos de plantas, de vegetales que comemos, de frutas, entonces todo lo que esté contaminado de rotavirus, pues obviamente nos causa a nosotros esa transmisión. Y por eso que aquí tenemos un nuevo hospedero. Entonces, pues va a ser obviamente de persona en persona, porque de indirecta o indirectamente y aparte, su incubación de rotavirus va a ser menos de 48 horas. Incubación va a ser menos de 48 horas y pues puede variar entre 1 a 7 días. Y tiene su diseminación máxima entre 2 y 5 días. Esto después de que haya iniciado la diarrea. ¿Ok? Em, Entonces, una vez que inicia la diarrea, tiene entre 2 a 5 días para que se pueda diseminar lo más que rotavirus pueda. ¿Ok? Y se dan cuenta como que la mayoría de agentes que causan enfermedades gastrointestinales, pues siempre es un mecanismo de transmisión, por lo general siempre es fecal oral. Entonces, para que también eso como que les ayude a recordar. Su epidemiología es que va a ser ubicua, es decir, que como que puede estar en todos lados y sobre todo va a ser en niños, que puede ser de 3 a 5 años.
aunque la mayoría de veces son menores de 2 años. Y obviamente donde predominan estos niños o donde es donde se concentran más, pues van a ser en guarderías y preescolares. Esa es su epidemiología. Ahora, factores de riesgo que nos puede causar que nos infectemos de rotavirus. Es que obviamente lo que yo le decía, que predomina más, obviamente que haya un niño menor de 2 años y, ojo, aquí es súper importante, que no esté vacunado. Por eso les puse aquí, no vacuna. Eso es muy importante, porque ahorita ya hay, o sea, realmente hay vacuna. Entonces, el factor de riesgo ahorita importante, y de hecho por eso es que no ha habido casos o tantos casos que han surgido, porque hay vacuna en México. Entonces, está dentro del esquema nacional de vacunación. Y por eso les puse esta imagen, porque en esas edades a través de cómo ponen la vacuna de rotavirus es a través de gotitas. Entonces por eso ahí está la persona dándole gotitas al niño y en caso que pues, no se haya vacunado el niño, pues obviamente corre el riesgo de contraer rotavirus. Les mencionaba que está esta vacuna en el esquema nacional de vacunación. En la última actualización de la cartilla, que es 2023 aparece que, eso ya es como dato extra, obviamente esos no se los preguntan en micro, se lo pueden llegar a preguntar en salud pública, pero para que lo sepan también. En el esquema nacional de vacunación, lo que les decía, en la actualización de la cartilla en 2023 hay dos dosis. La primera dosis se da a los 2 meses y la segunda dosis se da en 4 meses, a los 4 meses. Entonces, o sea, 4 meses de edad del bebé, o sea, a los 2 meses que cumpla, se le hace la primera dosis y cuando cumpla 4 meses se hace la segunda dosis. Ahora, aquí puede haber, es como está aquí planteado en el esquema nacional de vacunación aquí en México, porque hay dos tipos de vacunas para rotavirus. Hay una que es monovalente y uno que es em, pentavalente. La que está en este esquema de vacunación aquí en México es la monovalente, porque justamente solamente necesita dos dosis. Entonces, es la que están ocupando aquí en México, la monovalente. La pentavalente necesita 3 dosis. Y la monovalente, eso también igual se los van a explicar mejor en inmunología, en el tercer bloque. Pero la monovalente es que son virus atenuados, o sea, son virus vivos atenuados. Y entonces, os das cuenta que lo han debilitado para que tienes el serotipo del virus que a nosotros nos infecta, que les decía que era el A sobre todo que solamente, o sea, los atenúan solamente para que entren a nuestro organismo y entonces estimulen el sistema inmune y puedan generar en los niños anticuerpos con este virus. Obviamente son atenuados, o sea, son como que debilitados para que no causen la infección como tal. Esa es la monovalente. Y la pentavalente se elabora igual de virus vivos. Obviamente estos se aíslan de tanto de humanos como de bovinos, o sea, es decir, como de vaca. Pero obviamente como el rotavirus que tenga la vaca, pues no nos va a poder infectar a nosotros. Entonces los modifican para que al final de cuentas sí tenga ciertos genes, es decir, sobre todo estas proteínas que ya les mencionaba, BP4 y BP7, de ahí está la importancia, porque los modifican para que tengan estas proteínas, para que cuando entren a nuestro organismo, estas puedan pues generar anticuerpos para este virus que tienen estas proteínas que sí nos afectan a nosotros. Entonces, aquí la pentavalente van a tener, aquí tiene 3 dosis. La primera dosis, em, la primera dosis se da entre la sexta a la 12ª semana de nacido del.
del bebé. Y las otras dosis se da en intervalo de al menos 4 meses. 4 semanas, perdón. 4 semanas después de que yo, em, en ese tiempo de 4 semanas en lo que yo le pusiera una primera dosis, ¿no? O sea, supongamos que se lo puso en la sexta semana y entonces dentro de 4 semanas se pone la segunda dosis. Y una tercera dosis antes de los 8 meses. Entonces, bueno, así es. Entonces, por eso es de que el factor de riesgo más importante, de hecho, es que los niños no se hayan vacunado contra el rotavirus. Em, y afortunadamente por eso es que ya no ha habido tantos casos incidentes aquí en México y en general mundial, porque ya hay una vacuna que puede prevenir esta enfermedad. Pero bueno, entonces, ¿qué otro factor de riesgo puede ser? Desnutrición, un síndrome de intestino corto, que básicamente es de que que está relacionado con la desnutrición, como es un intestino corto, no está absorbiendo como debe de ser, no está haciendo la digestión, y obviamente también parte del sistema inmune que se encuentra ahí, pues no está reaccionando como debe de ser. Entonces, tanto la desnutrición como el síndrome de intestino corto es otro de los factores de riesgo. Pero lo importante es que no se haya vacunado. Y les voy a poner aquí una estrellita. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los factores de riesgo. Ahora sí, vamos con el ciclo replicativo de rotavirus. La verdad es que tampoco eso es algo que se los llegan a preguntar en el DEPA. Los doctores, sus doctores puede que sí, algunos, y en laboratorio también puede ser. Entonces, y también eso es para que como que entiendan un poquito mejor cómo es de que rotavirus o los virus generan en la enfermedad y no solamente decir como qué es lo que genera, ¿ok? Entonces, el ciclo replicativo, hay que primero saber que el rotavirus va a ser estable, esperen, estable en condiciones ambientales adversas. Es decir, ¿en qué condiciones? En detergentes, en pH de 3,5 o incluso de 3,5 a 10. Y obviamente em, su capacidad de infectar se va a reforzar a través de la acción de las enzimas proteolíticas, que ahorita les voy a mencionar, que obviamente pues las tenemos nosotros. Y si se dan cuenta, estas características que sobrevive de esos ambientes, sobre todo el pH, pues eso le genera mayor facilidad de poder infectar en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿se acuerdan que también habíamos dicho que cuando un virus tiene envoltura, ese le quita esta como capacidad de estar en estas condiciones? Y como este no es un virus envuelto, pues obviamente le genera mayor facilidad de estar en un pH de 3,5 a 10. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que se van a encontrar en enfermedades gastrointestinales. Ahora, una vez que la partícula viral haya entrado a nuestro organismo, y aquí está una imagen del rotavirus, que se ven aquí hay como la BP7, la BP4, la BP6 y hay una BP2, pero bueno, esas son las que habíamos mencionado, la 7, la 4 y la 6. Entonces, una vez que el rotavirus entra a nuestro organismo, lo que pasa es que esta partícula viral va a ser como, obviamente, medio digerida, como obviamente nuestro sistema inmune intenta como detenerla un poco, pero para que pueda causar una infección debe de ser activada. ¿Y por quién va a ser activada? Vamos a ponerla. No, va a ser activada. Entonces, activación. Va a ser activada por proteasa, por una proteasa.
Esa va a ser activada por una proteasa y lo que va a hacer la proteasa es que va a hacer que rotavirus pierda BP7 y aparte divida BP4, como que lo corta a BP4. Y cuando hace esto, genera ISBP o PSBI. ¿Qué significa? Partícula subvírica intermedia o infecciosa. Entonces, entran rotavirus, ¿no? A nuestro organismo, llega a la parte gastrointestinal y entonces, mediante una proteasa, va a ser activada. A esta proteasa hace que rotavirus pierda BP7, divida BP4. Y entonces, cuando ya haya pasado eso, me genera ICBP o PSBI, partícula subvírica intermedia o infecciosa. Entonces, después de que esto pasa, ya esta partícula, bueno, es ICBP, ya va a penetrar directamente a la célula huésped. Y se acuerdan que el mecanismo de entrada del virus sin envoltura es por endocitosis. Entonces, ICBP va a entrar directamente a la célula huésped. Y obviamente el núcleo donde tiene su genoma, además de el RNA de doble cadena, pues va a tener una RNA polimerasa que va a depender de este RNA. Entonces, al entrar ahí, pues hay que recordar que en su núcleo tiene su ARN de doble cadena y una ARN polimerasa dependiente del ARN de doble cadena, ¿no? Es como un poco lógico, ¿no? Entonces, tenemos esas dos cosas. Entra. Y ya cuando está dentro de nuestra célula, vamos a poner así porque eso están estereotipos, de nuestra célula, entra aquí rotavirus. Bueno, ya esta partícula, ICBP, entra. Y una vez que ya está aquí dentro, lo que va a hacer es de que libera en el citoplasma tanto su RNA de doble cadena y la ARNA polimerasa. Ahí los libera. Además de, obviamente, enzimas, que estas enzimas pues van a ayudar en la transcripción. Habíamos dicho que obviamente no los hace solo, también liberan enzimas que ayudan para que se transcriban todas sus proteínas y aparte esas enzimas ayudan obviamente para iniciar la transcripción que se una una guanosina metilada, o sea, en el extremo 5' se va a unir una guanosina metilada. Y en el extremo 3' se va a unir una polía. Y pues obviamente esto va a facilitar que inicie la transcripción. Ahora, cuando ya esta RNA polimerasa lo que va a hacer es que va a empezar a sintetizar los RNA mensajeros. Entonces, vamos a ponerlo acá. RNA polimerasa. Ya no escribo todo dependiente del ARN de doble cadena, pero bueno, es todo el completo, ¿no? Es todo su nombre. Entonces, cuando el RNA polimerasa va a empezar a sintetizar los RNA mensajeros, o sea, desde el inicio hasta el final. Y entonces, cuando se están replicando, también se empiezan a replicar el genoma. Entonces, también inicia la replicación del genoma.
Y ahora, obviamente, para que se empiece a replicar el genoma, pues debemos de saber cómo se debe de replicar, ¿no? O sea, es como cuando tienes que copiar algo, pues debes de tener un molde. En este caso, el molde va a ser la hebra negativa del RNA, porque es de doble cadena y dijimos que tiene un segmento positivo y negativo. La hebra negativa va a ser el molde para que se empiece a replicar más RNA. Es de ahí que lo van a empezar a copiar. Y en cambio, la cadena o la hebra positiva se va a encargar para hacer el molde, pero para empezar a copiar el genoma segmentado. Molde, pero déjenme les pongo si quieren acá, para que no se confundan. Molde ay, molde del genoma. Y la hebra positiva va a ser molde para, eh, para el genoma segmentado, que quiere decir para las proteínas virales. ¿Por qué? Porque yo les decía que cada segmento que tiene este virus, pues van a hacer, su función es de que van a empezar a codificar ciertas proteínas específicas, ya sea que un segmento solamente codifique un solo tipo de proteínas o que haya varios segmentos que codifiquen una misma proteína. Pero el punto es de que la hebra positiva pues va a ser el molde para que esta parte segmentada se empiece a replicar y entonces se repliquen las proteínas virales. Y como ya la hebra positiva es un RNA positivo, pues que también les había dicho yo en la primera clase, que cuando ya es un RNA positivo, ya está listo para sintetizar. Una vez que entra y se libera, ya está listo para que empiece a sintetizar, no tiene que pasar por ningún otro como mecanismo. Entonces ya está listo para sintetizar. Entonces ya, una vez esta se hace más rápido porque sintetiza, pues obviamente más rápido las proteínas virales y además de las proteínas virales, las que ayudan ay, ay, y para la traducción. Ahí está. Ok, espero que sí se esté entendiendo. Entonces los voy a poner acá con Rosita, que entonces se va a iniciar la replicación del genoma. ¿Con qué molde? A través de que la empezar a copiar hebra negativa. ¿Cuál va a ser el molde para las proteínas virales que corresponden a estos segmentos? La hebra positiva. ¿Ok? Por eso es que tiene como estas dos, tanto negativa como positiva. Ahora, gracias a que yo les decía que tenía esta BP7 y BP4 y todos estos, pues obviamente van a tener un porqué, ya que primero, ¿dónde se va a ensamblar, no? Ya tenemos las piezas. ¿Se acuerdan que primero tengo que juntar como los cachitos y después los voy a ensamblar, los voy a juntar? ¿Y dónde se va a ensamblar? Se va a ensamblar, aquí les voy a poner ensamble. ¿Dónde se va a ensamblar? Se va a ensamblar en el retículo endoplásmico. ¿Por qué? Porque el retículo endoplásmico va a tener una asociación con el núcleo del virus. ¿Por qué? Porque una vez que ya se empiezan a sintetizar las proteínas, esas proteínas que les dije que sirven para la transcripción, eh, BP7 y otra proteína que se llama NSP4 se empiezan a sintetizar, que son, o sea, esas proteínas son del virus, ¿no? Esas se empiezan a sintetizar y se sintetizan como glucoproteínas. Se sintetizan como glucoproteínas y estas se van a expresar
en el retículo endoplásmico rugoso. Y entonces, esos ya, obviamente ya están sintetizando y al mismo tiempo pues ya están en el retículo endoplásmico. Además, esta NSP va a producir otra proteína que no es estructural, es NS28 y esa también está en el retículo endoplásmico. Entonces, eso es que ya está, esta proteína que está en NS28 en el retículo endoplásmico tiene una gran asociación con el núcleo, em, con el núcleo del virus. Entonces, obviamente es como que, ¿sabes? Como que ve que el NS28 está en el retículo endoplásmico y tiene mucha afinidad, es decir, como que le cae muy bien y va hacia allá, porque dice, ah, ahí está NS28. Mejor me voy a ensamblar aquí, o sea, me voy a juntar aquí, en el retículo endoplásmico. Es por eso que se empieza a ensamblar en el retículo endoplásmico. Y además, como lo produce NSP4, ahí en NSP4 es donde se empiezan a anclar. Aquí se anclan, o se ensambla específicamente. Y una vez cuando ya se empiezan ahí a ensamblar, va adquiriendo nuestro virus ya completo, adquiere BP7. Entonces, es por eso que ya un virus ya terminado, hecho, va a tener BP7. Entonces, lo voy a volver a repetir, pero déjeme terminar cómo es que después de eso, a ver, les voy a poner aquí como uno, 2, 3 y les voy a poner aquí 4. Ya, para que salga nuestro virus, va, va a abandonar nuestro virus. El retículo endoplásmico ya se terminó de juntar, ya se ensambló y se va a se libera por lisis celular. Es decir, que la célula del huésped muere y el virus sale, que era también de lo que ya habíamos visto en la primera clase. Y ese es su ciclo replicativo. Entonces, lo voy a volver a repetir por si me trabé un poco o no se entendió muy bien. Entonces, el ciclo replicativo, hay que entender primero que rotavirus va a ser estable en condiciones ambientales adversas, en detergentes y en pH de 3,5 a 10. Después, al saber esto, es por eso que entonces se va a encontrar sobre todo en enfermedades gastrointestinales. Ahora, entra rotavirus a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y para que se pueda infectar, va a tener que ser activado por una proteasa. Entonces, es activado por una proteasa. ¿Y cómo va a ser activado? Porque hace que pierda BP7 y aparte divide a BP4 y nos genera una partícula subvírica intermedia o infecciosa, que es ICBP o PSBI. Esta ICBP entra directamente a la célula del huésped. ¿Por qué? Porque no tiene envoltura y entonces entra por endocitosis. El núcleo, su núcleo, pues va a tener el ARN de doble cadena y una ARN polimerasa dependiente de este ARN de doble cadena. Es decir, una ARN polimerasa, si quieren, para que no estén repitiendo todo el nombre. Nuestro virus entra por endocitosis a nuestra célula. Ya adentro va como a sacar su RNA de doble cadena, su ARN polimerasa y obviamente enzimas. Esas enzimas se van a encargar para que en la parte de 5' se le una guanosina metilada y en la parte de 3' se una poli-AAA. Entonces, y esto pues va a ayudar obviamente en la transcripción. La RNA polimerasa se va a encargar de sintetizar la RNA mensajero y empieza la replicación del genoma. ¿Quién va a dar el molde del genoma, es decir, del ARN doble cadena? Va a ser la hebra negativa del RNA, porque tiene dos
cadenas, ¿no? La positiva y la negativa. Entonces, ¿quién va a ser el molde? La hebra negativa. En cambio, la hembra positiva va a ser el molde para seguir replicando proteínas virales. Y como ya es un RNA positivo, ya está lista para sintetizar lo que quiera, que en este caso, pues proteínas virales. Entonces, al mismo tiempo en lo que se está replicando el genoma a través de la hebra negativa, al mismo tiempo también se está replicando, pues estas proteínas virales y que también además sirven para la traducción del virus. Como tercer paso, ya tengo todas las piececitas. Ya tengo mi genoma, ya tengo las proteínas virales, ya tengo las proteínas estructurales, ya tengo todo. ¿Dónde me voy a ensamblar? En el retículo endoplásmico. ¿Por qué? Porque el rotavirus tiene NSP. NSP se va a sintetizar como glucoproteína y se va a expresar en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, esta va a ayudar porque va a producir otra proteína que no es estructural, que se llama NS28 y también va a estar en el retículo endoplásmico. Entonces, todas esas piececitas tienen afinidad con este NS28, perdón. Y al ver que están en el retículo endoplásmico, dicen, pues me voy a ir a sintetizar donde está, supongamos como su amigo, ¿no? Como que se me cae bien, entonces me voy a ir a sintetizar donde está NS28. Se van a sintetizar ahí, es decir, ahí donde están NS28, pero también está NSP4, porque ahí se está produciendo NS28. Se hablan específicamente ahí en SP4 y al mismo tiempo que se está ensamblando empieza a adquirir BP4, BP7, perdón, porque BP7 también se sintetizó como glucoproteína y también se expresa en el retículo endoplásmico. Entonces, como que hace lo mismo, o sea, en lo que se está juntando todo, también se le pega BP7. Y ya por último, sale de la célula por lisicelular. O sea, lisa nuestra célula del huésped y sale. Entonces, se dan cuenta que, pues todos, o sea, como que hay una importancia de BP7 porque no solamente es una parte, por ejemplo, que estructural o que existe, sino es de que tanto sirve como para que yo pueda activar al rotavirus, o sea, sirve para que se pueda activar el rotavirus y por eso es que se adquiere al final, por eso es que sí se les debe de poner al rotavirus un BP7. Pero bueno, esa sería la replicación del rotavirus. Igual si les quedó alguna duda, me pueden mandar mensaje y sin problema se los vuelvo a explicar. Entonces vamos con la fisiopatología. La fisiopatología lo vamos a explicar igual un poco rápido o general, pero básicamente es que pues ya sabemos, ¿no? Rotavirus va a resistir al ambiente ácido de nuestro estómago y de todo este tracto gastrointestinal. Pero obviamente tiene que resistir al estómago porque indirectamente va a pasar por el estómago para llegar a donde realmente va a empezar a infectar, que es el duodeno y el yeyuno proximal. Entonces, donde se va a realmente a replicar y empezar a dañar va a ser duodeno y yeyuno proximal. ¿Qué nos va a causar? Nos va a causar atrofia y aplanamiento de nuestras microvellosidades. Y eso nos va a llevar a una destrucción de las células epiteliales. Y además puede haber infiltración leve de células inflamatorias en nuestra lámina propia, porque es una mucosa. Si recuerdan en histo, las mucosas tienen lámina propia. Entonces puede haber infiltrados de células inflamatorias en esa lámina propia. Y obviamente como ya estamos dañando a nuestro epitelio, pues entonces va a interferir en la absorción y producción de las enzimas, sobre todo de las disacaridasas. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que nos genera pues todas las manifestaciones clínicas gastrointestinales, porque no estamos absorbiendo bien los nutrientes y tampoco estamos produciendo las enzimas que deben para que obviamente se corten los macronutrientes y pueda también absorber parte de esos nutrientes que necesitamos. Entonces, eso es lo que nos va a generar pues las manifestaciones clínicas que ahorita les digo. Ahora, pero que ya se lo pueden imaginar, que básicamente va a ser diarrea. NSP4 que ya mencionamos anteriormente, que funciona para que ahí digan, aquí ensámblate, porque gracias a ella produce el NS, produce el NSP, NS28, perdón.
y que dicen aquí ensámblate, además de eso, va a funcionar como una enterotoxina. Si se acuerdan, vimos enterotoxinas en Bacter, igual en gastro, donde esos funcionaban, más bien, su función es que hace que esa se secrete agua y electrolitos que también ayudan a que se siga secretando esta agua. Entonces, funciona como una enterotoxina. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de calcio en los enterocitos. Entonces, esto, obviamente, como está aumentando los niveles de calcio intracelulares, ¿qué va a hacer? Va a alterar tanto citoesqueleto y las uniones estrechas, es decir, las uniones entre cada enterocito. Y si las estoy alterando y, por ejemplo, estoy abriendo un poquito más, obviamente hace que por ahí también pueda discurrir ciertos líquidos. Y aparte, este aumento de calcio va a inducir, me voy a poner acá, induce, vamos a poner, ¿qué va a hacer? Induce secreción de cloro y agua. ¿Por qué? Porque al aumentar el calcio intracelular también activan a no hay que poner, porque activan los canales de cloro, que donde están en membrana apical. Y entonces, con estos altos niveles de calcio, activo los canales de cloro en la membrana apical, hago que el cloro salga y con eso también genero que el agua salga. Entonces, que ya no se absorba el agua. Y entonces esto es lo que altera y hace que me produzca la diarrea. Por eso funciona como una enterotoxina. Además de que altera el citoesqueleto y las uniones estrechas. Entonces, obviamente, entre cada uno de esos también puede ser más fácil que los ciertos iones, como el sodio, puedan pasar y de ahí al agua también. Eso es por eso es que funciona como una enterotoxina. Entonces, no solamente funciona para que se ensamble en el retículo endoplásmico, sino también funciona para que nos cause la diarrea. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Van a ser gastroenteritis, que es decir, inflamación en nuestro tejido, tanto en gástrico como de intestino. Pero primero es que va a iniciar como un inicio abrupto de vómito. O sea, de la nada empiezo a vomitar. Entonces va a ser vómitos y su diarrea va a ser acuosa, no va a ser sanguinolenta. ¿Por qué? Porque ya vimos, lo que va a generar obviamente es un desequilibrio en estos iones y lo que va a hacer es secretar agua. Y entonces, al igual como ya vimos varias bacterias que causaban esto, pues también nos va a causar una diarrea acuosa y no nos va a causar pues ni sangre, ni leucocitos, ni nada. Solamente va a ser pura agua. Va a ser fiebre, nos va a causar fiebre y deshidratación. La mayoría se resuelve espontáneamente y como les decía, pues ya no está tan común porque ya hay una vacuna. Entonces, aquí la parte importante es la complicación, que es la deshidratación y sobre todo una deshidratación severa, porque nos lleva a un desequilibrio hidroeléctrico. Y eso es importante porque en sí el problema o a veces casos que fallecían y siguen algunos falleciendo en los niños es de que no era tanto por la infección propia del rotavirus, no es como que generaban tantos daños, si se dan cuenta o sea, a diferencia de otros agentes, obviamente que causa daño, pero no genera tantos daños como otros, y entonces en la causa de estas complicaciones o de un, por ejemplo, un deceso, no era como tal por la infección viral, sino por la deshidratación, porque no se controló bien esa deshidratación y obviamente en un niño menores de 2 años, sobre todo que su compuesto orgánico es sobre todo agua. Entonces, si se empiezan a deshidratar severamente, pues obviamente eso puede causar un shock hipovolémico. Entonces, es importante recalcar esa parte, ¿no?
que aquí lo importante es que la complicación es la que nos va a generar más daño. Y bueno, diagnóstico. El diagnóstico aquí, pues primero como que se puede ver un poco con la sintomatología, em, o a veces no se puede distinguir porque la mayoría de los virus pues van a causar lo mismo o una sintomatología muy similar. Entonces se puede detectar la presencia de rotavirus en las heces y eso se puede, o sea, se puede hacer, pero bueno, muchos dicen como que no vale tanto la pena como hacer esas pruebas, solamente como dejar que pase la enfermedad, porque como tal no existe una terapia viral específica para rotavirus. Lo que yo les decía, obviamente cualquier niño que tenga diarrea, lo primordial es hidratarlo para que no sufra ningún desequilibrio hidroeléctrico. Entonces, y obviamente la importancia de la vacunación en este caso. Pero sí se puede hacer pruebas diagnósticas, obviamente, que son la enzimoinmunoanálisis, que en este caso va a ser una ELISA. O sea, aquí nos referimos por una ELISA. Que igual como vimos en la primera clase, pues va a ser, es para ver como la interacción que hay entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces, dependiendo si queremos ver el antígeno o el anticuerpo, va a ser directo o indirecto. También se puede hacer una hemaglutinación de látex. Y este es un, o sea, es un método que no lo mencionamos, mencionamos la hemaglutinación, pero no de látex. Entonces, ese es un método en el que se van a utilizar partículas de látex que van a estar como recubiertas de anticuerpos o de antígenos, dependiendo de lo que queremos ver. En este caso, pues anticuerpos. Y si la muestra, y si en la muestra, por ejemplo, tomamos una muestra, ¿y de qué va a ser la muestra? Pues va a ser de una S del paciente. Entonces, se toma la muestra y si en esta muestra hay antígenos o anticuerpos, se va a unir al látex, porque el látex va a tener ya sea el anticuerpo o el antígeno. Entonces, básicamente que las partículas de látex se unen a la muestra y entonces eso genera la aglutinación, que básicamente es que todos, que se empiezan como a conjuntar y generar como un grumito. Entonces, esa partícula de látex pues va a ser como, es como nuestro marcador. Ahí le vamos a poner el antígeno o ahí vamos a poner el anticuerpo, le pongo la prueba y esta muestra que va a tener el antígeno o el anticuerpo, pues se va a unir a estas partículas de látex. Y si sí están, y si sí estamos, y si sí tenemos rotavirus, pues se va a hacer una aglutinación, se va a juntar todo esto y va a generar como un grumito. En este caso también se puede utilizar una RT-PCR. ¿Por qué? Porque es un virus de RNA, entonces, y tiene una doble cadena. Entonces, si necesitamos, tiene positivo y negativo, entonces no nos funciona una PCR. Entonces, este es literalmente es, como igual eso sí lo mencionamos en la clase pasada, se va a utilizar una enzima que es la transcriptasa reversa para convertir de RNA a DNA y entonces generar un DNA complementario. Y de ahí, pues se va a empezar a amplificar mediante la PCR y ya se puede detectar si está este material genético de rotavirus. También se puede hacer pruebas rápidas de antígeno que se llama Rotatest, que aquí está un ejemplo, que básicamente es que se toma una muestra, que en este caso, como les dije, era heces. Entonces se toma una pequeña cantidad de las heces con un isótopo, con un gotero, que ya les trae incluido en este kit para hacer esta prueba. Y entonces se toma un pedazo de muestra, se va a empezar a mezclar esa muestra con un reactivo que ahí está justamente aquí dentro. O sea, ay, se dan cuenta que hay un hisopo. Ay, no, ¿por qué? Aquí hay un hisopo. Entonces, yo tomo una parte de la muestra de la S, lo meto aquí y aquí se mezcla con un reactivo. Y se van a colocar, después de que ya se mezcló aquí, se coloca una gota o una parte ya de esta mezcla en esta tira. Y entonces, si hay antígenos de rotavirus, se van a unir pues a los anticuerpos específicos que están aquí marcados. Entonces, se va a marcar si realmente tenemos
rotavirus. Es como si fueran es como, funciona como las pruebas de embarazo, ¿no? Si realmente tengo yo el rotavirus, se va a marcar porque así lo tienen ya hecho para que cuando detecte que hay antígenos, se una los anticuerpos que están en la muestra, bueno, perdón, en esta prueba, y entonces lo va a detectar y lo va a marcar con un color, con una rayita. Entonces, eso puede ser una prueba rápida de antígenos. Y ya les dije, no existe una terapia viral específica como para rotavirus, por eso es importante su vacunación. Y bueno, aquí en México pues, sí es parte de la Cartilla Nacional de Vacunación. Y la prevención, pues obviamente es el lavado de manos, una higiene alimentaria y pues obviamente el beber agua limpia. Y sobre todo la vacunación, insisto. Pero bueno, así terminamos el primer virus que es rotavirus. Seguimos con el segundo virus, que aquí es norovirus y saprovirus. ¿Por qué? Porque van a pertenecer a la misma familia, que es calcivirus. Entonces, les vamos a explicar. Su temario en específico les pide el de norovirus, que es el Norwalk virus. Eh, pero pues también sepan que aquí dentro de esta familia hay otro virus que es el sapovirus, que también genera enfermedades gastrointestinales. Por eso se los agregué porque dentro igual de su programa dice como rotavirus y norwalk virus y otros agentes que causan problemas gastrointestinales. Y bueno, y ese también entra dentro de esos otros agentes. Entonces, ambos pertenecen a la familia de Calciviridae. Obviamente el género va a ser distinto. Vamos a tener el género norovirus, que va a estar también clasificado con la especie de Norwalk virus. En cambio, el sapovirus, aunque también pertenece a la misma familia, va a ser una especie que se llama sapor. Aquí este es una imagen del norovirus, del Norwalk virus, para que vean como la morfología, que es diferente como el que vimos el del rotavirus. Es la causa más común de gastroenteritis no bacteriana en adultos. Aquí sí va a afectar más a adultos que en niños, realmente. Bueno, ahora, ¿cuáles son sus características estructurales? Eso lo comparten ambos, que van a ser de ARN positivo, de cadena única y no va a estar segmentado. No como el rotavirus, y no va a estar envuelto, tampoco envuelto. ¿Por qué? Porque dijimos que al estar envuelto va a debilitar, digamos, su capacidad de sobrevivir a ciertos ambientes y pues no lo necesitan para realmente infectar en el tracto gastrointestinal. Más o menos va a medir de 23 a 40 nanómetros. O sea, está chiquito también. Sus factores de riesgo, sobre todo, es como en hacinación, o sea, hacinamiento, perdón. O sea, residencias, asilos, hospitales, cruceros o cárceles. Ahora, su mecanismo de transmisión, tenemos esto. Entonces, también va a ser fecal oral, pero también puede ser transmitido por agua y o mariscos contaminados. Entonces, esos son los mecanismos que puede ser. Igual, esta es una S, puede ser a través de un vector, puede ser porque justamente los cultivos se contaminen y entonces todo esto yo lo llego a comer y entonces soy un nuevo hospedero del norovirus. Ahora, antes pues, se me olvidó mencionar que Norwalk se le llama así porque fue donde fue descrito, donde fue encontrado por primera vez este virus. Entonces, por eso se le atribuyó ese nombre a Norwalk. Y ya, no será como un dato. O sea, entonces, estos virus pues resisten, ya dijimos, como a la disecación, al calor, por sus características que tienen. Y además, es otras cosas que tiene eso. O sea, suponemos que estos virus van a resistir a la disecación y al calor. Y además pueden permanecer
en superficies por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aparte los pacientes que fueron infectados por norovirus, puede, o sea, una vez aunque se hayan curado, digamos, o sea, que ya no tengan síntomas, van a empezar, todavía siguen defecando las heces con los virus después de 4 semanas. Entonces, si se dan cuenta, es como todavía un mes extra en que aunque ya no tengan los síntomas, aunque ya se hayan curado, siguen defecando con los virus. Y obviamente eso hace que se siga, digamos, como que siga teniendo ese periodo de infección donde cualquier em, problema que haya se puede transmitir a través de estas heces. Y además, pues resisten a la disecación y al calor, entonces son muy resistentes. Y eso es lo que genera que también se pueda diseminar más rápido o transmitir más rápido. Bueno, entonces, vamos con su ciclo replicativo, perdón. Este ciclo replicativo, la verdad, es un poquito más sencillo que el que vimos. Entonces, primero es que su cápside es icosaédrica. Esa es una característica adicional, es icosaédrico. Entonces, ¿cómo se empieza a replicar? Primero, como primer paso, tenemos fijación. Y aquí el norovirus se va a adherir, se adhiere a los HBGA. ¿Qué son los HBGA? Son antígenos del grupo sanguíneo humano. Entonces, ¿cuáles son los que sobre todo van a tener más disponibilidad? Va a ser A, B y o cero. En la superficie del huésped, obviamente. Entonces, norovirus se va a adherir a los HBGA, que son los antígenos de grupo sanguíneo humano, es decir, los del grupo sanguíneo A, B o C. Y obviamente van a estar en la superficie de la célula. Se une, o sea, se adhiere y se une. Ya una vez dentro, va a empezar a hacer la traducción. Esa traducción, em, como va, como va a tener el RNA positivo, pues de aquí simplemente va a empezar a servir como una plantilla donde la traducción empieza a ser más rápida, porque ya les decía, un virus de RNA positivo es mucho más fácil que inicie su traducción una vez que entra. Entonces, su traducción va a ser su RNA que va a ser positivo. Funciona como plantilla, como copia o como molde, como decíamos. Va a ser como el molde para traducir, para traducción de proteínas virales. ¿Ok? Y aparte, tenemos que aquí el RNA positivo va a haber un RNA mensajero de expresión temprana. Ese RNA de mensajero de expresión temprana lo que va a hacer es, y es lo que pasa con la mayoría de los virus, ¿no? De que habíamos dicho también, que va a codificar tantas poliproteínas esas poliproteínas van a tener que tienen las RNA polimerasa y enzimas.
que obviamente todo es, primero genero todas las proteínas que me ayuden a replicarme y después genero todas las proteínas que me ayuden para mi estructura. Entonces, obviamente tenemos un RNA temprana y tenemos una RNA mensajera tardía. Y aquí van a hacer o se van a codificar las proteínas de cápside. Entonces siguen con ese mismo em, secuencia donde primero yo codifico proteínas que me ayuden a replicarme y después ayudo a codificar las proteínas que me sirven para mi estructura. Entonces, después de que yo haya ya traducido, ya haya traducido tanto mi genoma como las proteínas, hay las proteínas virales, en ese caso, van a sufrir em, una modificación postraduccional, que era lo que también ya habíamos mencionado en la primera clase, que pueden las proteínas sufrir una modificación postraduccional. En este caso, las proteínas virales sí lo van a sufrir, proteína viral, ya sea que tengan N o glicosilación, que ya sea en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi. Ahora, un cuarto, ya tengo todas mis piezas, entonces yo tengo que ensamblarme. En el ensamblaje se ensamblan igual ahí, ensamblaje. Entonces las proteínas virales se van a ensamblar y con eso tengo nuevas partículas virales. Y por último, tenemos la liberación, que literalmente nuestro virus sale de la célula. Ok, entonces su ciclo replicativo está muy sencillo, no está tan explicado tampoco porque la verdad es de que es como no tan preguntable tampoco. Y aparte, es como en los libros luego no lo especifican tan bien. Entonces, primero saber que su cápside es icosaédrica, ¿no? Que tiene esa forma, que y si se dan cuenta aquí, se va a fijar y se va a adherir a este receptor, que son los HBGA, que son antígenos del grupo sanguíneo humano. El A, el B o el 0O que van a estar en las superficies de la célula huésped. Entonces aquí está nuestra célula y aquí están estos receptores. Justamente este norovirus lo va a detectar, se une, eso permite que pueda pasar, también como no es envuelto, pueda pasar por endocitosis a través de esa unión y se empieza a traducir. Como es un RNA positivo, pues está listísimo para que una vez que ya salga de su núcleo, ya pueda él empezarse a traducirse dentro de la suela del huésped. Entonces, el RNA positivos funciona para hacer el molde de la traducción de proteínas virales como para el genoma y se va a generar un RNA mensajero de expresión temprana, que justo como lo que decíamos, primero codifico poliproteínas que tienen RNA polimerasas y enzimas que me ayuden a la replicación y después genero un RNA mensajero tardía que sirve para codificar ya las partes estructurales, en este caso proteínas para mi cápside. Como tercer paso, las proteínas virales van a sufrir una modificación posttraduccional, en este caso N, U o glicosilación, en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi. Se ensamblan todas esas piecitas que ya tengo, ya pasó todos esos procesos, ya me ensamblo y al final se libera el virus de la célula. Otra cosa que es importante recalcar es que las cepas que infectan al humano no van a afectar a otras especies. O sea, esa es muy específica solamente para los humanos. Y aparte, eso es como,
otro dato extra, es que solo se necesitan 10 viriones para empezar a tener la infección por norovirus. Entonces necesitan muy poquitos viriones para que ya inicie toda esta infección. También eso solamente es un dato extra. Entonces, su fisiopatología va a ser, es que se va a localizar sobre todo en el yeyuno y también va a ser que va a causar destrucción de las células epiteliales. No voy a tener voy a disminuir la absorción y la producción de las enzimas, entonces también no voy a estar absorbiendo los nutrientes necesarios y por lo tanto también me va a causar una diarrea. ¿Qué cuáles son? También va a haber un inicio abrupto de vómito, que puede durar de 1 a 2 días. Aparte de esos vómitos, vamos a tener diarrea acuosa, igual no va a ser sanguinolenta, porque estamos dañando el epitelio solamente. Y no, o sea, igual todo va a ser en secretar agua. Y puede haber, obviamente, cólico abdominal. En los niños es más común que esté la diarrea que el vómito. A veces en los niños no tienen los vómitos, pero sí tienen la diarrea. Y pues en los adultos es diferente. Ahora, el diagnóstico. También podemos hacer una RT-PCR porque tenemos un virus de RNA. Podemos hacer una ELISA también para ver esa interacción entre anticuerpos y antígenos. Y también podemos hacer una microscopía inmunoelectrónica. Y este nos va a ayudar para concentrar e identificar los virus en las heces. Y las pruebas rápidas de antígeno, que son como las que ya habíamos visto en rotavirus. En- Entonces, ¿qué notas vamos a agregar aquí? Ya de los que hemos visto de rotavirus y del norovirus. Primero es de que tanto rotavirus y calicivirus, que es esta familia del que vimos del norovirus con el saprovirus, van a ser menos sensibles a la acción de alcoholes y detergentes. Pero son fácilmente eliminados por desinfectantes a base de cloro. O sea, son sensibles a los alcoholes y detergentes. Son menos sensibles, perdón, a los alcoholes y a los detergentes, pero son fácil eliminados por los desinfectantes a base de cloro. O sea, pero sí deben tener una base de cloro real para que se puedan eliminar. Y bueno, esas eran las notas extras que les quería dar. Vamos con el tercero que es adenovirus. Adenovirus va a ser un virus de DNA de doble cadena. Es el primer DNA que vemos, un virus de DNA. Va a pertenecer a la familia de Adenoviridae, no va a estar envuelto y va a ser icosaédrico. Los serotipos que nos van a importar a nosotros va a ser el serotipo 40 y 41, sobre todo porque pertenece a los adenovirus entéricos y entonces son agentes causales de gastroenteritis aguda. Entonces, los importantes aquí van a ser serotipos 40 y 41 del adenovirus, porque el adenovirus no solamente causa enfermedades gastrointestinales, sino causan también, sobre todo, respiratorias. Entonces, los que nos van a interesar aquí en gastro va a ser serotipos 40 y 41. Otro dato extra es que en su replicación, lo pongo aquí, en su replicación produce 10.000 viriones. O sea, produce bastantes en una replicación. Pero bueno.
Su mecanismo de transmisión va a ser en menores de 5 años o principalmente en el primer año de vida. Su periodo de incubación va a ser de 8 a 10 días y la enfermedad va a durar de 5 a 12 días, o sea, también no dura tanto. Y no hay una estación del año específica, puede ser en en todas las estaciones del año. Ahora, adenovirus es responsable del 5 al 20% de gastroenteritis en infantes. Aparte, va a ser el segundo agente viral, obviamente, más común que causa diarrea después del rotavirus. O sea, obviamente, el primer agente que causa diarrea en niños va a ser rotavirus. Esa también es una pregunta que les hacen mucho. Ay. Mm, o sea, el primer agente va a ser rotavirus, pero después del rotavirus, como en segundo lugar, va a ser el adenovirus. Entonces, sí. En adultos, adenovirus no es tan común. O sea, sí puede ser, pero puede ser más como por una infección nosocomial, es decir, asociada a la atención de la salud, pero no es tan común, sobre todo es en niños. Entonces, también quédense que adenovirus, perdón, es en menores de 5 años y que principalmente se da en el primer año de vida. En este caso, es una de las preguntas porque sí les hacen de como, ¿cuál es el primer agente que causa diarrea en niños? Niños menores de 5 años, por ejemplo, o en niños más pequeños, va a ser rotavirus. Obviamente va a depender de que no esté vacunado, pero el segundo agente va a ser adenovirus. Ok, entonces vamos a iniciar con la explicación de su ciclo replicativo. En este caso, primero vamos a entender que el adenovirus tiene, o sea, ya dijimos que su cápside va a ser icosaédrica, pero esta cápside aparte va a tener otros elementos. Déjenme se lo pongo de moradito. Va a tener otros elementos. ¿Qué elementos va a tener? Va a tener elementos que se llaman exones y va a tener elementos que se llaman pentonas. ¿Qué son las pentonas? Pues básicamente las pentonas son proteínas que están en los vértices de esta forma de la cápside, de este icosaedro. Entonces, por ejemplo, aquí sí damos cuenta que hay un vértice, aquí hay un vértice, aquí hay un vértice, un vértice, un vértice. Ahí van a estar las proteínas, van a estar las pentonas. En cambio, los exones, perdón, van a ser proteínas que van a estar en las caras planas del icosaedro, o sea, aquí y aquí. Ahí van a ser los exones. Ahora, esta pentona va a estar compuesta por una base pentonal y una fibra. La base pentonal es la que se va a encargar de unirse a la cápside. Une a la cápside. Y la fibra es la importante, digámoslo así, dentro de esta replicación. ¿Por qué? Porque reconoce y se une a los receptores celulares. Y entonces esto hace que inicie la entrada del virus a la célula del huésped. Entonces lo importante aquí es que la importancia que tengan las pentonas adenovirus es que va a tener la fibra y esta fibra va a ser la que va a reconocer y se va a unir a estos receptores celulares específicos y va a iniciar la entrada del virus a la célula del huésped. Entonces es importante. Ambas, tanto la base pentonal como la fibra, ambas van a ser tóxicas obviamente para el huésped.
Y como van a ser tóxicas, van a evitar que haya el síntesis macromolecular de la célula. O no, no van a permitir que haya su propia síntesis de la célula. Bueno, entonces ya sabiendo esto y sabiendo que gracias a la fibra puede iniciar la entrada del virus, entonces sí ya podemos decir, esas son imágenes de cómo se ve el adenovirus, ¿no? Bueno, primero tenemos la internalización. ¿Y cómo se da? Porque se da una interacción, ya dijimos, por la interacción entre la pentona con un receptor que se llama alfa integrina. Y entonces esto nos lleva a la endocitosis. Ya una vez que haya entrado por endocitosis el adenovirus, lo que va a hacer es de que va a alisar una vesícula o empezar a alisar las vesículas adenovirus. Y entonces la cápsida va a empezar a transmitir el genoma, o sea, el genoma del virus de DNA al núcleo. Entonces, básicamente, ya estando dentro, lo que va a hacer, eh, aquí está nuestra célula del huésped, ya está dentro el adenovirus y aquí está el núcleo, que es el núcleo, que es el adenovirus. Va para el núcleo y entonces saca su DNA para que este entre. ¿Ok? Entonces, durante el ciclo de transcripción, lo que va a hacer es que los genes se van a empezar a transcribir de ambas cadenas de DNA. Entonces, porque como es un DNA de doble cadena, pues se puede transmitir, se empieza a transcribir, perdón, desde ambas cadenas de DNA. Entonces, es genes se transcriben desde ambas cadenas de DNA. De DNA. ¿Ok? Y además, em, adenovirus va a codificar sus propias DNA polimerasas y proteínas. Entonces, codifica sus propios DNA polimerasa y proteínas. ¿Qué van a favorecer esta codificación? Van a favorecer que haya un crecimiento celular y van a suprimir tanto la apoptosis y respuesta inflamatoria e inmunológica. Entonces, ¿cómo es de que adenovirus va a favorecer que siga creciendo la célula o que sí pueda seguir manteniéndose y no va a hacer que haga apoptosis? Pues lo que hace adenovirus es hacer para su conveniencia. ¿Por qué? Porque obviamente necesita que la célula siga o se mantenga para él seguirse replicando. Y obviamente va a evitar que haya apoptosis en esa célula donde se está replicando, pero sí va a evitar que la respuesta inflamatoria disminuya y obviamente con ello que no haya una respuesta inmunológica por parte del huésped. Entonces, una vez que ya haya hecho eso, empieza la transcripción del RNA. Yo creo que no me va a cambiar, pero bueno. Entonces, inicia la transcripción del RNA mensajero. Y son dos fases.
Primero, es una transcripción temprana. Si se dan cuenta, como que todos tienen igual. Dos fases. La primera es transcripción temprana. ¿Qué se lleva a cabo en esa transcripción temprana? Obviamente, otra vez, es este favorecimiento al crecimiento celular, eh, la creación de DNA polimerasa. ¿Y cómo es de que, ahora, cómo es de que hacen que sí se favorezca este crecimiento celular? Pues es que gracias a unas proteínas que tiene adenovirus, entonces vamos a poner así, gracias a proteínas que son el E1A y E1B. Gracias a estas proteínas va a ir el crecimiento celular. ¿Por qué? Porque EIA y perdón, E1A y E1B se van a unir, se unen a P10SRB y P53. Se unen a estas. Y si recuerdan, sobre todo si ya escucharon P53, P53 es una proteína supresora del crecimiento. Es como ese guardián que significa como a ver. Entonces, cuando la proteína de adenovirus E1A y E1B se unen a P105RB y P53, pues obviamente como que las inactivan. Pues al inactivarlas, pues ya no hay nadie que esté vigilando de que no se esté viendo, que no está viendo un crecimiento celular. Y entonces por eso es que favorece que haya un crecimiento celular. Entonces, nuestra primera fase de transcripción del RNA mensajero es una transcripción temprana, donde se favorece el crecimiento celular gracias a que las proteínas E1A y E1B del adenovirus se unen a P105RB y P53 y las inactivan, entonces inactivan esas proteínas supresoras del crecimiento celular. Por lo tanto, lo contrario es que aumenten o favorezcan este crecimiento celular y obviamente también empiezan a transcribir DNA polimerasa, que ayuda obviamente en la transcripción. Después de eso, es em, ya dentro de la transcripción, déjeme agregar una hoja. Mm, Eso vamos a duplicar. Listo. Ahora, la segunda fase es cuando ya se finalizó la replicación del DNA, que es donde se llevó a cabo esa replicación en el núcleo mediada por la DNA polimerasa. Entonces, en la temprana, yo favorezco a que haya esta transcripción primero de la DNA polimerasa para que ésta me ayude en el núcleo a replicar el DNA. Entonces, la segunda fase, que ya es cuando ya se finalizó esta replicación del DNA, y entonces también la proteína de la cápside se empieza a elaborar y se elaboran las proteínas de la cápside. Pero estas se dan en el citoplasma, perdón. Entonces, tengo mis pedazos ya de genoma en el núcleo, pero las proteínas estructurales están en el citoplasma, pues básicamente esas proteínas se transportan al núcleo
para ensamblaje. Y es así como se ensambla y sale nuestro virus de la célula. Entonces, lo vuelvo a repetir por si quedó alguna duda. Entonces, entendemos que adenovirus es tiene una cápside icosaédrica que va a tener su cápside va a estar compuesto por exones y pentonas. Los exones van a ser proteínas que van a estar en las caras planas de esta forma icosaédrica, que son estas moraditas. En cambio, las pentonas van a ser proteínas que van a estar en los vértices de este icosaédrico. Entonces, como son 12 vértices, pues van a tener 12 pentonas. Las pentonas van a estar compuestas por una base pentonal que se va a unir a la cápside y una fibra, que la fibra es la importante porque va a reconocer y se va a unir a los receptores de la célula y entonces al unirse va a iniciar que entre el virus a la célula del huésped. Tanto la base pentonal como la fibra, es decir, como tal la pentona, van a ser tóxicas para el huésped y esos van a inhibir que haya una síntesis macromolecular de la célula del huésped. Entonces, obviamente, no está dejando que nuestra célula esté sintetizando las moléculas que necesita. ¿Cómo inicia su ciclo replicativo? Se internaliza. Hay una interacción de la pentona con alfa-integrina y hace endocitosis. Entra a nuestra célula. Los genes que se van a empezar a transcribir van a ser de ambas cadenas, porque este virus pues, es un DNA de doble cadena. Entonces se transcriben de ambas cadenas, no solamente de una. Se empiezan a codificar sus propias DNA polimerasas y proteínas, favorecen el crecimiento celular e inhiben la apoptosis y de una respuesta inflamatoria e inmunológica del huésped. Obviamente hacen que haya crecimiento celular, pero no dejan que esas sufran apoptosis, ni que haya una respuesta inflamatoria, ni que el sistema inmune como que se dé cuenta de lo que está pasando. Como segundo paso, va a empezar a hacer la transcripción del RNA mensajero. Tenemos dos fases. La primera fase va a ser una transcripción temprana, y es donde se va a favorecer el crecimiento celular y también la síntesis de DNA polimerasa, porque es la que nos va a ayudar en el núcleo para que se esté replicando nuestro DNA. Entonces, este crecimiento celular, ¿cómo es que pasa? Si tenemos nosotros como humanos, tenemos ciertos mecanismos que evitan que haya ese crecimiento celular. Pues es que adenovirus tiene una proteína E1A y E1B, y estas se van a unir a P105RB y a P53, que son mediadores de ese crecimiento celular. O sea, lo que hacen es evitar ese crecimiento. Pero si yo las inactivo, pues entonces voy a favorecer que se haya crecimiento celular. Y eso es lo que pasa. En la segunda fase ya finalizó la replicación del DNA. Ya pasó en el núcleo, ya se replicó el DNA gracias a la DNA polimerasa. Se están elaborando las proteínas de la cápside, es decir, las proteínas estructurales en el citoplasma. Pero entonces tengo mi genoma en el en el núcleo, perdón, y tengo las proteínas de estructura en el citoplasma, donde me ensamblo. Básicamente, esas proteínas de la cápside se van a transportar al núcleo y se van a ensamblar en el núcleo. ¿Ok? Entonces, eso es es básicamente cómo pasa este ciclo replicativo del adenovirus. Ahora, este adenovirus nos va a producir infecciones tanto líticas o productivas, o sea, produce mm, ahí está muy gruesa. Infecciones líticas, o que también las podemos llamar productivas, en las células mucoepiteliales. En la primera clase mencionamos sobre que era una infección productiva, y es que básicamente es cuando el, se produce la muerte de la célula del huésped, porque digamos que no fue compatible, como que no funcionó para que ahí se replicara, perdón, el virus. Entonces, básicamente es que no soportó la replicación del virus y entonces se hizo que haya muerte celular. Eso es una infección lítica. Entonces, eso pasa mucho con adenovirus.
nos puede causar ese tipo de infección. Aparte, y eso se da en las células mucoepiteliales. Y aparte también, perdón, nos causa infecciones latentes. Entonces, es característico que adenovirus nos cause tanto infecciones latentes como las productivas. Y ahora, solamente como otra cosa que me falta aquí mencionar, es que obviamente si la fibra va a reconocer y se va a unir a estos receptores de la célula, entonces la fibra es quien determina la especificidad de la célula diana. O sea, de ella va a depender qué tan específico sea de una célula diana. Y bueno, como clínica, ¿qué nos va a causar? Una diarrea acuosa y más prominente que las demás tipos de diarreas de los virus que hemos visto. Esa va a ser, nos va a secretar mucha diarrea, o sea, mucha diarrea. No va a producir nasofaringitis o queratoconjuntivitis como síntoma primario. ¿Por qué? Porque no, estos serotipos que ya les había mencionado, el 40 y el 41, solamente van a ser entéricos, entonces no nos van a producir como un síntoma primario algo relacionado con las vías respiratorias. Y náuseas, vómito y dolor abdominal. Si se dan cuenta, y estos son como mucho, las características son muy similares a todos los virus en general. ¿Cómo se puede diagnosticar? Aquí sí se puede utilizar un PCR porque estamos teniendo un virus de DNA. Se puede hacer inmunoanálisis a través de ELISA o análisis de anticuerpos por fluorescencia. Otra cosa que podemos ver es que histológicamente podemos ver inclusiones que están intranuclear. Y esas inclusiones van a ser del DNA y de las proteínas víricas. Entonces, aquí se ve en esta imagen, es de que a veces, por ejemplo, como en todas las replicaciones que pueda haber, no siempre sale como debería de ser, o sea, no siempre sale correctamente. Hay veces que los viriones pues no se están replicando pues bien. Entonces, estas inclusiones nos los provoca un ensamblaje pues ineficaz de los viriones y nos causan estos cuerpos de inclusión que son basófilos, que son oscuros, que son estos, estos, que van a tener pues el DNA y las proteínas víricas. Además puede haber infiltrados de células mononucleares y además pues obviamente necrosis en estas células epiteliales. Entonces bueno, nada más para que sepan que también se puede ver así. Y ya por último, ya es el último que tenemos, que es el astrovirus. El astrovirus va a ser un virus de ARN de doble cadena. El astrovirus es, la verdad es que es mm, como que no, realmente no es tan relevante, digamos, o más bien no se le explica tanto. No se le vamos a explicar tanto porque la verdad es de los que casi nadie pregunta sobre el astrovirus, pero digo, para que lo sepan. Primero tenemos esta bonita imagen del astrovirus, que si se dan cuenta tiene forma como de... La primera tiene una simetría icosaédrica también, pero si se dan cuenta tiene como que una forma de estrella, o así lo describen. O sea, tiene una forma de estrella y es icosaédrica. Aédrica. También es icosaédrica. ¿De qué va a estar compuesto? Pues ya dijimos que va a ser RNA positivo, o sea, va a medir de 28 a 38 nanómetros. Van a ser desnudos, es decir, no van a tener envoltura. Tienen esta forma de estrella
Y donde se van a localizar, donde va a ser su sitio de infección, va a ser en todo el intestino delgado. Va a ser sobre todo en qué edades, en lactantes y niños. Y al igual que en todas estas infecciones, va a ser transmitido por fecal oral. Entonces, el, perdón, aquí no era doble cadena, ¿eh? Se copió mal. Aquí es ARN de, este, de una cadena solamente, cadena simple. Ya cuando les mande la plantilla completa, ya se los mando bien. Ahí, bueno, solamente será. Entonces, va a ser de RNA ahí. Simple, son desnudos, no tienen envoltura, van a estar en intestino delgado, van a causar ahí daño, va a ser en lactantes en niños y se va a transmitir de forma fecal oral también. Tiene varios serotipos también, pero bueno, esos no son tan como relevantes de conocer. Su distribución va a ser cosmopolita, es decir, puede estar en distribución cosmopolita. Sí causan una parte, o sea, sí son parte de un buen porcentaje de gastroenteritis aguda, pero su prevalencia solamente va a ser prevalencia del 3 al 9%, o sea, no es tanto. Por ejemplo, en México se ha reportado que hay mayor frecuencia en niños recién nacidos hasta los 6 años. Obviamente, depende de en qué país, porque varía en qué lugares, pero en México, de recién nacidos hasta 6 años. Se da porque, obviamente, fecal oral, aquí, comida y agua contaminada. Y por lo tanto es de persona en persona. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones? Primero, su periodo de incubación va a ser de 3 a 4 días, pero los síntomas em, prevalecen de 2 a 3 días, aunque incluso se pueden postergar hasta 12 días. Obviamente depende de qué tan inmunocomprometido esté la persona. ¿Cuáles van a ser sus principales manifestaciones ahora sí? Obviamente diarrea acuosa. Les dije aquí, los virus no nos van a causar una diarrea sanguinolenta, todos nos van a causar una diarrea acuosa. Entonces, como que también no les van a preguntar manifestaciones porque van a ser muy similares. Entonces, diarrea acuosa, náusea, vómito, fiebre también nos puede causar. Y obviamente, si tenemos una diarrea acuosa, deshidratación. Y por último, su diagnóstico, serológicamente, puede ser ELISA, una inmunofluorescencia indirecta, perdón, directa, o una RT-PCR. Y obviamente, pues a microscopía electrónica, pues podemos ver esa forma de estrella. Y ya, el astrovirus, les digo, no lo vamos a desglosar tanto porque no, digamos que no lo pregunto tanto. Pero bueno, esos serían todos los virus causantes de infecciones gastrointestinales.
La verdad es de que es de los temas como un poquito más sencillos y tampoco son tan preguntables en general, pero es importante que lo sepan porque igual puede ser que, como les dije, la mayoría de las infecciones son dadas por virus. Entonces, como dicen, como vimos, pues luego se autolimitan o se quitan, no duran tanto tiempo con las manifestaciones, ¿no? Entonces, espero que les haya servido esta clase. Esa es la primera parte de esta segunda clase muestra. La segunda parte va a ser de respiratoria, que también se lo vamos a subir. Y ese va a ser el quiz. Se los mando ya con la presentación completa ahorita que termine esta de grabar la clase. Y ya. Entonces, bueno, ya estarían viendo la siguiente parte, que es la de infecciones causadas por virus respiratorios. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues ya lo pueden mandar en el grupo de WhatsApp o por chat privado.